Amados hermanos y hermanas, buenos días, el Señor les bendiga. Bienvenidos a otra escuela dominical, a otro servicio de adoración. Hoy estamos aquí alegres y gozosos en el Señor de ver cómo ha provisto esta semana para nuestra familia, para nuestros hogares. Hoy en nuestras casas vamos a adorar el nombre del Señor juntos, unánimes, en un mismo sentir, dándole la gloria y la honra a nuestro amado y soberano Rey y Señor. Amados, sabemos de que estamos en tiempos difíciles, en tiempos angustiosos para muchos, y pienso que también para la iglesia. La iglesia ya lleva 3 meses cerrada, pero una cosa es clara, el evangelio se sigue predicando a tiempo y fuera de tiempo, y por eso estamos hoy aquí frente a esta cámara, y ustedes mirando a través de un televisor o un celular, pero se está predicando la palabra del Señor. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a darle gracias al Señor por este domingo que nos permite, por su misericordia y por su amor. Dale gracias porque ha provisto alimento y techo para todos y cada uno de nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti dándote gracias infinitas por toda la provisión que tú nos das, porque tú eres justo, porque tú eres fiel, porque eres misericordioso, amado Dios, porque tú nos guías a toda verdad a través de la predicación de tu palabra con la dirección de tu Espíritu Santo. Y hoy estamos aquí, Señor, nos presentamos delante de ti con corazones contritos y humillados, necesitados de ti, amado Padre. Padre, habla a nuestro corazón hoy, que sea tu Espíritu Santo hoy ministrando tu palabra a nuestras vidas, que hoy, Señor, sea tu nombre exaltado y glorificado por todas nuestras familias, por todos nuestros hermanos en la fe, y que hoy la palabra del Señor que sea predicada sea todo el consejo tuyo, Señor. Ayúdame, Señor, a no predicar algo que no sea tuyo, Señor. Ten misericordia de mí, perdona nuestros pecados, amado Padre, y guíanos a toda verdad, y que sea tu Espíritu Santo hoy enseñándonos las verdades que transforman nuestras vidas. Que tu palabra sea hoy para un refrigerio para nosotros, un bálsamo, pero que también sea como un martillo que derribe todo argumento y toda altivez que haya levantado en contra del conocimiento de tu palabra, Señor. Y que vamos llevados cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor Jesucristo, y que dispongamos nuestro entendimiento espiritual y que recibamos tu palabra en el Espíritu para que dé frutos dignos de arrepentimiento. Todo eso te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, continuamos en la serie de Apocalipsis. Estamos viendo de rodillas delante del Hijo del Hombre. Eso fuimos la vez pasada, el domingo pasado, eso fue lo que estudiamos. Hoy continuamos con el estudio. Hoy veremos la visión del Hijo del Hombre. La visión del Hijo del Hombre es el nombre del sermón. Vimos en la semana pasada, fuimos más que todo al Antiguo Testamento para entender que es necesario, es imperativo para comprender el Apocalipsis, conocer el Antiguo Testamento de una manera clara y escatológicamente hablando, como el Señor habló a los santos profetas, habló a Ezequiel, a Daniel, a Isaías, a Habacuc, a Oseas, a Ageo, a una cantidad de profetas que hablaron de este futuro, de este tiempo que está viendo Juan en una visión, en una revelación. Y es claro, amados hermanos, que estamos en el último tiempo. Estamos en el último tiempo. Desde que el Señor Jesucristo apareció en el escenario público, empezó su ministerio y fue muerto, fue crucificado, pero también resucitó, empezó el último tiempo. O sea que está más cerca la venida de Cristo en este momento que cuando Juan vio la revelación. Así que es necesario que tendamos con más diligencia lo que vamos a escuchar hoy a través de la palabra del Señor, y ruego que juntos podamos ver el glorioso nombre del Señor Jesucristo de una manera importante y relevante, totalmente absoluta en nuestras vidas, para confiar, creer y obedecer en su palabra. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 18. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Y Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega. Al principio, el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amados, hemos venido estudiando Apocalipsis de una manera clara, expositiva, estudiándolo de una manera que podamos comprender, para poder ser bienaventurados, pero también para comprender y vivir esta palabra en nuestras vidas. Que realmente sea esa palabra como un martillo, como una espada que penetre hasta lo más profundo de nuestra alma y podamos ver de qué manera estamos viendo a Cristo y viviendo a Cristo. De qué manera, qué tipo de cristianismo hay en nuestra vida. Porque es necesario que con más diligencia prestemos atención a lo que hemos oído. No sea que nos deslicemos, dice Hebreos capítulo 2. Entonces, continuando en este viaje al futuro cercano, que está en las manos del Señor Jesucristo, hemos visto quién es el Hijo del Hombre y cuál es la misión que Dios le ha asignado para el fin de los tiempos. Y por qué debemos caer de rodillas delante de Él. Y no solamente en ese tiempo, Juan, es en este tiempo que hay que caer de rodillas delante de Él, con corazones contritos y humillados, dispuestos a entender y a reconocer de que Él es Dios y que Él es nuestro Señor. Quiero que vayamos a Daniel capítulo 7, versículo 14. Daniel 7, 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese es nuestro Rey, ese es nuestro Señor, al cual tenemos que ponernos de rodillas delante de Él y adorarle por lo que Él es, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, cuando hablamos del Hijo del Hombre, debemos entender y tener en cuenta de que es un título que el Señor Jesucristo tenía, y fue el que más usó, Él hablando de sí mismo 81 veces en el Nuevo Testamento, eso lo vimos en la clase pasada. 81 veces se refirió Él mismo a que es el Hijo del Hombre. ¿Y qué significaba eso? Significaba que era un título mesiánico que establecía de que Él iba a establecer un reino no conmovible, inconmovible, un reino que iba a destruir todos los reyes y reinos que habían en contra del reino de los cielos. Él es el último reino que llega, es un reino perdurable, eterno, es un reino de paz, de justicia. Esa es la esperanza que tenemos nosotros como creyentes, el reino del Señor Jesucristo, y Él regresará. Por eso en Mateo 24:30, dice Mateo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. En este texto que estudiaremos hoy, se divide en dos: la visión del Hijo del Hombre y las consecuencias de esta visión. Entonces ya tenemos claro que el Hijo del Hombre está establecido desde antes de la fundación de los siglos, el Cordero de Dios que fue inmolado, que regresará victorioso, y que así como regresó para morir en la cruz, regresará como juez victorioso. ¿Cómo queremos encontrarnos con Él? ¿Como juez o como Salvador? Pero también hay que reconocerlo como Señor, como Rey, que gobierna sobre todo y sobre todos. Todos como cristianos estamos esperando su regreso, y debe ser uno de los motivos que cada día, para perseverar en la fe y ocuparnos de la salvación con temor y con temblor, porque la salvación no es un juego, es un regalo glorioso, es el regalo más grande que Dios pudo darnos, porque le costó la vida de su único Hijo. Vayamos a Apocalipsis 1:9, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Con estas palabras, con las cuales se identifica Juan, el apóstol, nos muestra cómo vivió y cómo fue sensible a las necesidades de la iglesia y se identificó con ellos. Aquí está hablando Juan de que eres un testigo, de que es copartícipe de las tribulaciones, que está sufriendo también juntamente con ellos, y que es por causa del Evangelio por el cual ellos también están muriendo. Él está prisionero, está exiliado en la isla de Patmos, una isla volcánica, de origen volcánico, donde no había casi sombra, donde llegaban y la única sombra que tenían eran las cuevas que habían, pero no había comida, la comida que se pudieran conseguir. Y allí estaba Juan. Y vamos a ver más adelante que está en el Espíritu, está en el día del Señor, y todo lo que significa esa visión que él tuvo, y es determinante e importante desglosarla de una manera clara, porque desde allí vamos a ver el mensaje que fue para las 7 iglesias, y el mensaje que también es para nosotros, y es determinante entender ese primer capítulo de la manera clara para poder que podamos comprender todo lo que se viene. Era una gran persecución a la que se enfrentaba la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tuvo 10 grandes persecuciones, y una de ellas fue la que tuvo en la época que fue escrito Apocalipsis, que fue por Domiciano. Se quería poner como César, como Dios, quería que todo el mundo lo adorara, o sea que el que no adorara al César era un hereje, y era juzgado como hereje, y todas las consecuencias que tenía. Entonces, era un tiempo de gran tribulación, un tiempo de angustia, de aflicción. Era un tiempo donde ellos tenían que poner depositar su fe y su confianza en las promesas del Señor Jesucristo. Era un tiempo donde o negaban a Cristo y vivían, o confesaban a Cristo como Señor y Salvador y morían. Tenían que andar en una integridad, confianza y dependencia a lo que habían escuchado, a lo que habían creído, porque muchos de ellos no habían visto al Señor Jesucristo. Solamente habían oído de lo que predicaban los discípulos, del testimonio que ellos daban, de la vida que ellos tenían, y el Espíritu Santo que daba testimonio de la verdad. Juan, en este saludo que él hace, agrupa 3 palabras: tribulación, reino y paciencia. Tribulación, reino y paciencia. Y vamos a ver por qué son tan importantes estas palabras. Tribulación. Vamos a identificar qué es tribulación. No era la gran tribulación, era tribulación. Y muchos pueden estar atribulados en este tiempo. Muchos pueden estar pasando momentos difíciles, momentos que parecen que no van a salir de ellos. Les tengo una buena noticia: nuestro Señor es Señor de la tribulación, porque Él está por encima de cualquier dolor, por encima de cualquier aflicción, porque todo está en sus manos, y Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, y nosotros le amamos. Y todo lo que estás pasando fue dispuesto por Dios con un propósito: fortalecer tu fe, exaltar su santo nombre y ser perfeccionada a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Tribulación.
expresa un intenso conflicto, angustia dada por fuerzas externas superiores a nuestras fuerzas, opresión, aplastar o afligir. Eso es lo que define el diccionario bíblico. Entonces debemos estar conscientes de que seguir a Cristo fielmente nos costará y habrá aflicción, habrá tribulación, habrá persecución, habrá oposición. Eso es claro, no podemos pretender que venimos al cristianismo y entonces ya no hay que seguir a Cristo, tomar la cruz y seguirle. Desafortunadamente el Evangelio de la Prosperidad ha hecho mucho daño en la iglesia, porque dicen ven a Cristo y todo te saldrá bien. No, empezando que tú vienes al cristianismo y tienes que empezar a luchar contigo mismo. Es tu primer enemigo, la carne, o sea, nosotros, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son tres enemigos que están latentes en nuestro diario vivir y causa aflicción, porque los deseos de la carne batallan con los deseos del espíritu y es una contienda a muerte todos los días. Entonces debemos estar conscientes de que seguir a Cristo fielmente nos costará y la aflicción va de la mano con nuestra salvación. Es una confrontación con el sistema y quien gobierna temporalmente este sistema. Es muy claro, amados hermanos. Jesucristo dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido el mundo. Y estamos a ver qué significa eso. Porque su paz nos dio. Él dice que su paz nos ha dado. No es la paz como la que da el mundo. Y eso es lo que tenía claro esta gente. Y necesitaba ser reforzado. Y necesitamos ser reforzados en este tiempo. Confianza, dependencia y una fe que vence el mundo. Una fe victoriosa, una fe que da gloria y honra a nuestro amado Dios. Debemos tener claro las palabras de nuestro Señor Jesucristo frente a la aflicción y el sufrimiento. Amados, la aflicción y el sufrimiento van de la mano de la fe. Nuestra fe tiene que ser probada y se prueba en la aflicción, se prueba en los momentos difíciles, se prueba en la tribulación. El mismo Señor Jesucristo en Hebreos dice, y Jesucristo en los días de su carne, o sea, cuando fue hombre, que aún siendo hijo de Dios, por lo que padeció aprendió obediencia y fue perfeccionado en el dolor. Esa obediencia fue perfeccionada en el dolor y solamente Cristo lo pasó, no todos también. Si Él lo pasó, yo tengo que pasarlo, porque Él es nuestro precursor. Ejemplo nos ha dado. Él nos dio ejemplo en el dolor, nos dio ejemplo cuando estaba muriendo y con su muerte nos enseñó a vivir, a tener corazones perdonadores, corazones que se compadecen de los demás, corazones que dependen de Dios, que confían en Dios hasta en el momento de la muerte. Pero eso tiene que ser tu cristianismo. En Juan 16:33, Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, o sea, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En Él está nuestra paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confíen en mí, yo he vencido al mundo. El Señor, en este contexto, le reitera a sus discípulos que el mundo, este sistema que lo mataría, no ganaría. Porque a pesar del dolor de la cruz, Él vencería. Y ellos también, si creían y esperaban confiadamente en Él, algo claro y esperanzador, amados hermanos, es que cuando estamos en Cristo, somos más que vencedores. Y esa tiene que ser una premisa, no solamente una palabra, una promesa, tiene que ser realidad en tu vida. Tiene que cambiar las circunstancias, porque esa es la fe que vence al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? La fe en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es tener fe en el Señor Jesucristo? En todo lo que Él es, sus promesas, su vida, su obra redentora en la cruz. Eso tiene que ser para ti y para mí, una premisa y una promesa en la cual está cimentada mi fe. Porque la fe está cimentada en las promesas de Dios. ¿Y quién es Dios? Lo hablamos en la vez pasada, que hay dos principios fundamentales como estructura de la fe del creyente, un alto concepto, un supremo concepto de Dios y vivir para su gloria, dependiendo total absolutamente de sus promesas, porque esa es la fe. Esa es la fe. El reino de los cielos, donde el Señor nos ha traído, es inconmovible. Y por más que trate el enemigo de destruirle, no podrá. Ese reino es inconmovible. Es el reino de la luz y las tinieblas no pueden entrar al reino de la luz. Nosotros estamos en la luz, somos hijos de luz.
y resplandecemos como luminares en el mundo. Los ojos del mundo están puestos en nuestras vidas. Somos testigos, somos mártires. Ese eres tú, ese soy yo. Somos testigos de Cristo en toda nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, de hablar, de confiar, de depender, de obedecer. El Señor Jesucristo dijo, cuando se reveló a los discípulos, cuando le preguntan, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dijeron una cantidad de cosas, pero les dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está ratificando cuál era la misión del Señor Jesucristo. Jesucristo le dice, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia. Sobre una revelación clara. O sea, la iglesia está cimentada en Cristo, en nuestro Señor, en su reino inconmovible, en su soberanía, en su señorío, en su provisión, en su dirección, en su poder y en su gloria. Por eso las puertas del Hades no podrán prevalecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Por más embates terroríficos que vengan en contra de la iglesia, no pueden prevalecer. La iglesia nunca podrá ser destruida, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, amados hermanos. Las puertas del Hades no podrán prevalecer. Este reino que se refiere el apóstol Juan es un reino venidero, que a pesar de que Juan sabía de antemano, dicho por el Señor que tendría tribulación, Jesucristo les dijo, ustedes tienen que ver el cáliz que yo estoy bebiendo, ustedes lo tienen que ver, te van a ser sacrificados como yo, pero confíen, yo he vencido el mundo, yo he vencido la muerte. Él se lo muestra, lo vimos en la clase pasada. Jesucristo demostró como el que vive, el que estaba muerto pero ahora vive, y vive por la eternidad. La esperanza de que el reino del Señor vendría y que ellos estarían con Él, y no solo ellos, sino todos los que hemos creído en Él. Ese reino inconmovible es el reino de nuestro Dios, y nosotros vivimos en ese reino, que ahora es espiritual, pero será físico, será real para los ojos. Así con nuestros ojos espirituales tenemos que tener claro de que vivimos en el reino, porque es un reino espiritual, una esfera espiritual en lo cual nosotros habitamos con toda bendición espiritual. Es un reino, es una esfera espiritual, es una unión vital con Cristo. Esta confianza en que el Señor ha vencido al mundo y todo lo que se opone a Él, y que su reino es inconmovible, eterno, y que Él regresaría para establecer su reino, daría como resultado paciencia. ¿Y qué es paciencia? Resistencia inalterable, upomone. Y eso es lo que vamos a empezar a ver. La paciencia está íntimamente ligada. Primero habló de tribulación, copartícipe en las tribulaciones. Ahora dice en la paciencia del Señor Jesucristo. La paciencia está íntimamente ligada a la fe, confianza y esperanza. La paciencia tiene como base la fe, la confianza y la esperanza en el Señor Jesucristo. La paciencia es un fruto del Espíritu y es algo más grande de lo que podamos estar sufriendo. Y es claro que esa paciencia me llevará a un futuro glorioso en el cual me gozo, que nos lleva a un gozo en medio de la tribulación. Por eso Santiago decía, gozaos, regocijaos cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce paciencia y esa paciencia, esperanza. Eso nos trae gozo, la paciencia trae gozo en la tribulación. Esta paciencia de Jesucristo es la capacidad de soportar con gozo en medio de la aflicción. Proviene de una unión vital con el Señor Jesucristo. La paciencia tiene como base que la sustenta el poder del Señor Jesucristo. Jesucristo mismo es la base de tu paciencia. Amados, esperemos pacientemente en Él en medio de la prueba. En medio de lo que estamos viviendo, los hogares se están desmembrando, incluso hogares cristianos, en medio de este confinamiento. Pero ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que vamos a creer y confiar en medio de la prueba? ¿Cómo vamos a salir de este confinamiento? Eso depende en lo que tú creas, en lo que tú confíes y en lo que tú obedezcas. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿En la pandemia? ¿En las noticias? ¿O en el Señor? Rey de todo, soberano de todo. Mire que me fui a investigar y en un libro, en la Biblia católica, tiene unos libros que no tiene la Biblia cristiana. Uno de ellos es Cuarta de Macabeos. Y allí encontré algo muy especial.
Para ellos, o como le especifica en Macabeos, en cuarto de Macabeos, dice, significa, es el poder de permanencia espiritual que capacita a los hombres para morir por su Dios. Qué tremendo eso. Vuelvo y le leo, poder de permanencia espiritual que capacita a los hombres para morir por su Dios. Esto es lo que tenían estos creyentes, una capacidad, una resistencia permanente de confianza y dependencia en Dios, y puestos sus ojos en el reino de los cielos, aunque estaban muriendo descuartizados, quemados vivos, asados vivos, aserrados vivos, pero seguían dándole gloria a Dios. Esa es tu fe, esa es mi fe. Esa es la paciencia, ese fruto del Espíritu está en ti y en mí. En Gálatas 2:20, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una unión vital con Cristo. La vida que tenía Pablo en Cristo era una vida de encarnación. Él estaba juntamente crucificado con Cristo, era una unión vital, la vid y el pámpano, una unión vital. Y eso nos permite a nosotros ver las pruebas, la tribulación desde otra perspectiva, desde otra cosmovisión, con fe, una fe que vence al mundo, una fe basada en las promesas y quién es Dios. En Romanos 5:2 y 3 vamos a leer, Romanos 5:2 y 3. Por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo de que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia, o sea, esa capacidad de resistir, de esperar, de confiar, de obedecer, de dar gloria a Dios en medio de la tribulación, sin que nuestra fe decline, sin que nuestro ánimo desmaye. Eso es lo que está hablando Juan en esta carta, esa es la salutación que les está dando, así está empezando la carta. Juan deja muy en claro el por qué estaban Patmos, por causa del Evangelio y de vivir ese Evangelio en medio de una generación perversa. Él nunca se avergonzó del Evangelio y no le importó las consecuencias de creer, confiar y obedecer en ese Evangelio que él predicaba. Las buenas noticias, las noticias del reino de los cielos. Se mantuvo firme, aunque le costara su propia vida. Luego dice, Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El apóstol Juan fue llevado en el Espíritu, como lo vio varios profetas en el Antiguo Testamento, lo que estaba en el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo lo llevó en visión a ver el futuro. El Espíritu Santo estaba con él, estaba en el Espíritu. O sea que eran visiones de Dios, era real lo que estaba viendo. Dios le permitió a través del Espíritu Santo ver en el futuro las cosas que iban a acontecer. Ezequiel 37:1 lo vivió también de primera mano. Ezequiel 37:1 en la visión de los valles de los huesos secos. Ezequiel 37:1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esta es una visión profética de la condición espiritual que estaba Israel. Valle de huesos secos. Y tremendo porque la palabra de Dios fue la que resucitó y dio vida a sus huesos secos y puso carne y puso tendones y se convirtió en un gran ejército. Cuando dice profetiza contra estos valles de huesos secos, profetiza, da la palabra. La palabra del Señor nos mueve, nos conmueve, conmover nuestras entrañas y ponernos de rodillas delante del Rey y reconocer de que no estamos viviendo de la manera correcta. Decimos que creemos pero no confiamos, decimos que creemos pero no obedecemos, decimos que adoramos el nombre del Señor pero nuestra vida no es una adoración al Dios Todopoderoso.
este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este término, como voz, como de trompeta, dice, como una voz de trompeta, hacía referencia a la solemnidad del mensaje y las implicaciones del mismo. Era una trompeta de guerra, de batalla. Estaba llamando, estén alerta, porque lo que viene es real y es importante y determinante en el destino de la iglesia y en el destino de los creyentes y en el destino también del mundo. Este es el mensaje que está hablando esta visión. Es una convocatoria que hace el Señor para que su pueblo conozca lo que viene en el día de su ira, pero también es una convocatoria ante el juicio del Señor para con su iglesia y para con el mundo. Lo primero que está haciendo Cristo y va a hacer más adelante es examinar su iglesia, es juzgar su iglesia y mirar en la condición espiritual que se encontraba, para que estuviera preparada, para que estuviera firme en la fe, confiando y dependiendo de quién era el Señor Jesucristo. En Apocalipsis 1:11 dice, ¿qué decía esa voz, esa trompeta? Decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El alfa y el omega, el primero y el último. Lo vimos en la clase pasada, es la garantía o sello del cumplimiento de todo lo que revelará a Juan. Y que todo lo que si viene o que proviene de Dios mismo es su soberano dominio, de todo desde el principio hasta el fin. Es Dios quien escribe la historia del hombre y del tiempo según su voluntad. Era el sello de esa visión que se cumpliría, porque era Dios mismo que estaba en control de lo que él estaba diciendo y que se ejecutaría. En esta primera sección del libro se presenta a Cristo como Señor, juez y sumo sacerdote de la iglesia. Cristo se dirige a la iglesia representada por las 7 congregaciones de Asia Menor para ponerla en guardia contra los peligros que la amenazaban dentro y fuera y para animarla a permanecer fiel a pesar de las dificultades. Eso es lo que estaba diciendo Jesucristo a través de Juan. Eso es lo que estaba animando con esta revelación de quién era el Hijo del Hombre. Más adelante se van a dar cuenta de lo que les digo. El contenido de la visión. En este pasaje tenemos toda una serie de descripciones del Cristo resucitado. Y lo interesante es que cada una de estas cartas a las 7 iglesias que aparecen en los 2 próximos capítulos, con la sola excepción de la carta de la Odisea, empieza con una descripción de Cristo resucitado, tomada de este capítulo. Es como si en él resonara una serie de temas que llegarán a ser después de los textos de las cartas de las 7 iglesias. Pues eso es determinante, importante, lo que vamos a enseñar y a escribir de aquí en adelante, para que podamos entender el mensaje a las 7 iglesias. Apocalipsis 1:12. Este es el contenido de la visión. Leemos de Apocalipsis 1:12 y lo leemos hasta el 17. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. El 17 dice, 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Juan puede observar 7 candeleros de oro que representan los destinatarios del mensaje, pero también la plenitud de la iglesia de Cristo, y el oro que representa el oro, su divinidad y a quién le pertenece esa iglesia. La función de un candelero, escuchen esto, ¿cuál era la función de un candelero? Era sostener la vela que da luz. La iglesia fue puesta para iluminar el mundo,
Fuimos puestos para iluminar el mundo con la luz del Señor Jesucristo. Por eso el juicio empieza por la iglesia. La iglesia no estaba haciendo luz. Y se van a dar cuenta que de 7 iglesias, 5 salen reprobadas. 5 salieron reprobadas porque no estaban haciendo luz en medio de las tinieblas. Porque las tinieblas había permeado, se había ingresado a la iglesia y ya no estaban haciendo luz sino oscuridad. En Mateo 5:14, mire lo que dice Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Estamos haciendo luz? ¿Qué tipo de luz somos? ¿Estamos tratando de brillar con luz propia? No. El cristianismo no brilla con luz propia, brilla con la luz de Cristo. Nosotros reflejamos la gloria de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea que mi vida debe ser semejante al carácter de Cristo. La imagen que ve Juan en medio de los candeleros es el Hijo del Hombre. Ya lo definimos en el estudio pasado. Es un título dado por Dios al Señor Jesucristo con la función de que hará en los tiempos finales. Rey, soberano de un reino inconmovible, todopoderoso Señor, donde toda boca confesará que es el Señor, toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Se habla de majestad y autoridad sobre todo hombre, reino, gobierno, recibe toda adoración, su reino es eterno y no podrá ser destruido. Eso es lo que es en síntesis el Hijo del Hombre en esta revelación. Pero aquí aparece con una túnica. Aquí hay una gran diferencia, aparece con una túnica que usaban los sacerdotes. Él es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec y ministra sobre su iglesia. Él es nuestro sumo sacerdote y qué esperanza que tenemos si creemos que es nuestro Señor Jesucristo nuestro sumo sacerdote. Mira lo que dice Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo del Dios, retengamos nuestra profesión. Y más adelante dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él es tu sumo sacerdote, pero también es tu Señor, tu Salvador, también es el Hijo del Hombre, que tiene gobierno y control sobre tu vida. Y debes someterte a ese señorío, debemos someternos a ese señorío. El Señor sube hasta lo más alto de los cielos, poniéndose sobre y por encima de ellos, tanto en honor, en majestad y soberanía sobre todo. Siendo sumo sacerdote, es Señor y gobierna sobre todo. Mira lo que es Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, presenta su obra consumada en la cruz, una obra perfecta y suficiente para justicia de nosotros delante de Dios. Por eso es nuestro sumo sacerdote. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Él es mi justicia. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo provee para nosotros la seguridad de que la deuda ha sido cancelada y somos hijos de Dios. Qué glorioso esto, amados. Esto es glorioso para nuestras vidas y para la manera en que yo me actúo o respondo o me muevo en base a eso que estoy creyendo y confesando. Eso tiene que repercutir en tu vida, en tu mundo espiritual, en tu mundo natural. Mira lo que dice Hebreos 9:11 al 12. Hebreos 9:11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa es tu seguridad y mi seguridad. Ningún sacrificio que tú hagas va a agradarle a Dios.
Lo único que podemos hacer es obedecer, y es el sacrificio más grande porque nos va a costar nuestra vida. Por eso Pablo dice que somos sacrificios vivos, agradables y perfectos, que es nuestro culto racional, nuestra adoración consciente. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Esa tiene que ser tu motivación para que seas un sacrificio, no para que Dios te dé, porque ya Dios te dio todo en Cristo Jesús, sino por agradecimiento, por motivo de adoración en espíritu y en verdad a un Dios que nos amó con amor eterno y que prolongó su misericordia y imputó su justicia a nosotros a través de la injusticia por el cual el Señor Jesucristo fue mostrado en la cruz como el injusto, como el pecador, como el infame. Se hizo maldito para que tú fueras bendito, para que fueras bendita. Aquí Jesús aparece como el poderoso Hijo del Hombre. La cinta de oro en su cintura nos enseña su señorío y su justo juicio. Él es el justo juez, es Señor. Nadie más tiene esa facultad sino a quien Dios se la ha dado. El único juez es el Señor Jesucristo. Él es mi juez, Él es tu juez. Pues tú no levantes juicio, no juzgues a tu hermano, no juzgues a tu hermana, porque el único que tiene ese derecho es el Señor Jesucristo. Y cuando te pones en el lugar de Él, estamos pecando. Por eso necesitamos quitarnos esa viga que tenemos en los ojos, para poder mirar la paja, o sea, mirar el pecado del hermano no para juzgarlo, sino para ayudarlo, para amarlo a pesar de, restaurarlo, sanarlo, ir a ayudarlo y levantarlo. Porque mientras que no te quites la viga, vas a seguir viendo a tu hermano como un enemigo. Vas a seguir juzgando y pretendiendo ser Dios en la vida de tu hermano, de tu hermana, de tu esposo, de tu esposa y de tus hijos. Juan 5:22. Juan 5:22 al 23 dice, porque el Padre a nadie juzga, está hablando Jesucristo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Por eso está cumpliendo lo que estamos diciendo ahora. Él es el justo juez, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que Él envió. Más adelante se dan cuenta que nos encanta ese versículo, lo decimos cuando estamos evangelizando, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no leen lo que dice abajo. Para los que creen, porque los que nos creen ya han sido condenados. Ya han sido condenados y perpetuamente. El Señor Jesucristo a través de todo este tiempo, el que estamos viviendo, se ha mostrado como el Cordero inmolado, dando vida eterna a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. La puerta está abierta, la mano está tendida, la gracia está allí. La voluntad de Dios desde la creación siempre ha sido la salvación. Por eso envió a su Hijo al mundo, no para que lo condenare, sino para que lo salvara. Entonces llegamos a Juan 3:16, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora ante Juan se muestra como el Rey, juez justo que viene a juzgar con justo juicio a todos aquellos que no creyeron y que se rebelaron en contra de Dios y su reino. El Dios Salvador también es juez supremo y su juicio es justo y hace terrible el día del Señor. Tenemos que temblar ante eso, amados. Tiene que conmover nuestro espíritu. Entender de que el Señor viene también como juez. Y vamos al versículo que les decía que casi nunca lo leemos o lo decimos cuando estamos evangelizando. Juan 3:18. Juan 3:18 al 19. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es lo mismo que pasa ahora. Tú le hablas de Cristo, y Dios tenga misericordia de todos aquellos que le predicamos, y que vengan arrepentimiento y fe, porque sabemos lo que viene. Dios ayude a todos aquellos que queremos predicar el Evangelio. Dios ayude a nuestra familia que es inconversa. Dios ayude a esposos que son inconversos o esposas inconversas o hijos inconversos. Prediquemos a Cristo con nuestras vidas,
testifiquemos de Cristo con nuestra alma y espíritu y todo nuestro ser. Mire lo que dice el Salmo 2.12. Salmo 2.12. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en Él confían. Ese somos nosotros. Nosotros, Dios tenga misericordia de ellos. Pero también aquellos nosotros que hemos confiado en Él, vivamos de acuerdo a esa confianza. Que seamos luz en medio de las tinieblas. Debemos notar, es que Juan toma títulos en este pasaje que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento y se adscribe al Cristo resucitado. Creo que es importante en el Antiguo Testamento y que eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Su cabellera blanca indica la eternidad del Hijo del Hombre y la gloria eterna que comparte con el Padre y una expresión de santidad suprema. Eso es lo que está mostrando, santidad suprema, gloria suprema. Perfección, en Dios no hay tiniebla, en Dios no hay maldad. Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Somos tentados por nuestras propias concupiscencias o deseos del corazón. Así que no atribuyas a Dios la tentación que estás cayendo o en las que estás siendo tentado. Sus ojos ardientes, como llama de fuego, demuestran todo lo que ve. Es como una mirada láser. Dios ve lo que tú no ves. Dios ve lo que no ven los hombres. El Señor ve con llama de fuego. Dice, sus ojos ardientes demuestran que todo lo ve y que no se conforma con lo externo. No podemos mentirle a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amados, la única manera que podemos estar de pie delante de los hombres cuando estamos de rodillas delante del Señor Jesucristo, en arrepentimiento, con corazones contritos y humillados, dependientes de Dios, no escondiéndonos detrás de la religión o la falsa devoción a Dios. Dios quiere un pueblo contrito y humillado, un pueblo pobre de espíritu, pero anhelando ser lleno de la presencia de Dios. Sus ojos ardientes demuestran que todo lo ve y que no se conforma con lo externo, sino que va a la realidad del corazón, no mirando las acciones, sino lo que fue que motivó a esa acción. Dios está viendo qué me motiva a creer, a confiar y a depender de Él. Dios está viendo qué me motiva para adorarle, qué me motiva para confiar y esperar en Él. Si es su gloria, si es su reino, su justicia, o mis deseos y mis anhelos. En 1 Corintios 4:5 el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 4:5 dice el apóstol Pablo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Por qué juzga? ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué en vez de juzgar no oramos, o ayudamos, o ayunamos, y pedimos a Dios que nos ayude a ver y ayudar a nuestro hermano, a nuestro prójimo? ¿Y quién es tu prójimo? Todo lo que Dios ha creado. Justos o injustos son creación de Dios. Necesitamos mostrarle a la creación de Dios su gloria. Fuimos hechos para reflejar su gloria. Ahorita hablamos de sus pies. Dice que sus pies como bronce bruñido refulgente. Es otro aspecto de la gloria del Señor. Es una visión para ejecutar juicio que representa la omnipotencia de aquel que va a pisar el lagar de la ira de Dios sobre el mundo. Ahora ya no es el Cordero, sino el soberano juez del mundo. Él pisará a sus enemigos, pisoteará a sus enemigos y protegerá a sus amigos y guardará a su pueblo. Es lo que dice Malaquías 4:3. Malaquías 4:3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. La voz, esa voz que escuchó, la voz como estruendo de muchas aguas, está despertando hacia la voz del juez que dictará sentencia inapelable. La visión comprende el gran juicio de Dios en el día del Señor. En el día del Señor. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies
en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es profético, amados hermanos. Está hablando Malaquías. Antiguo Testamento, vendrá el día del Señor. Ese es el día que está hablando Juan. Eso es lo que está viendo Juan. En Mateo 25, 41 dice, Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mira lo que dice el 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ese es ese día que pisoteará a los enemigos de Dios, que pisoteará a los enemigos del Cristo, del único Señor y Salvador. Dice también que tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La visión representa una mano inconmovible que sostiene 7 estrellas y las sustenta, y como el Señor de esas estrellas. Eso es lo que refiere allí, su mano tendida sosteniendo las estrellas. Es una mano inconmovible que sostiene a las 7 estrellas y las sustenta. Y como Señor de ellas, de esas estrellas, su mano derecha muestra su protección, favor y determina el destino de ellas. Eso es lo que representa esa mano tendida. La espada en la boca de Jesucristo simboliza el poder y la fuerza de su mensaje. Sus palabras de juicio son agudas como las espadas. Por eso en Hebreos 4:12, mira lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra del Señor, pero no la amamos, no es cosa ligera. Desde el púlpito estamos predicando no palabra de Dios, sino palabra de hombres. Dios nos ayude y nos dé la sabiduría necesaria y la valentía necesaria para predicar todo el consejo de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad de nosotros, pero también responsabilidad de ustedes obedecer, y obedecer mía también, de obedecer, predicarme a mí mismo lo que estoy leyendo y enseñando la palabra del Señor. Juan 12:48, dice la palabra del Señor, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ellas le juzgarán en el día postrero. Cada palabra que tú has escuchado, cada palabra que yo he predicado, me juzgará. Somos salvos por la predicación del Evangelio. Y el mundo está rechazando el Evangelio, está siendo juzgada por el Evangelio que estamos predicando. Pues siempre he dicho, la palabra tiene 2 cosas, te salva o te condena. La palabra de Dios es viva y eficaz, lo leímos ahora. La victoria final de Dios sobre sus enemigos queda representada también con la espada que sale de su boca. Y mira lo que está diciendo, que salió o que está saliendo. Dice que es un verbo en participio, en voz media, indicando que ha venido saliendo con firmeza. Desde el momento que empezó a predicarse el Evangelio, el cielo sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Desde que se empezó a predicar el Evangelio se está juzgando al mundo, juzgó a Satanás, pero también está dando vida a todo aquel que cree en el Evangelio y todo aquel que vive el Evangelio, porque una cosa es creer, otra cosa es obedecer, una cosa es creer y otra cosa es confiar y depender. Es completamente diferente. Todo va de la mano. Creer, confiar y obedecer van de la mano y dan gloria a Dios. Apocalipsis 19:15. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La palabra del Señor sustenta todo lo visible e invisible. La palabra del Señor es viva, es inconmovible, es totalmente suficiente. Debemos amar la palabra del Señor, debemos obedecer la palabra, porque quien ama la palabra y obedece la palabra, ama al Señor y al Dios de la palabra. ¿Qué le pasó a David?
¿Su pecado dónde empezó? Es confrontado por el profeta Natán. ¿Y qué le dice Natán? ¿Por qué tuviste en poco mi palabra? Eso fue lo que lo confrontó a Natán. ¿Por qué tuviste en poco mi palabra? Cada vez que tú tienes en poco la palabra del Señor, pecas deliberadamente y fácilmente. Por eso la palabra del Señor nos santifica, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Pero no amamos la palabra del Señor, la despreciamos. Echamos a nuestras espaldas la palabra cuando Dios habla. Más adelante se van a ver lo que dice Dios en Isaías 66. ¿A quién le hace conocer su pacto? ¿De quién se fija al Señor? Él dice que fijará sus ojos en aquellos pobres de espíritu y que tiemblan ante su palabra. Isaías 66, 2. Pobres de espíritu, nada de orgullo, nada de soberbia, nada de altivez, sino humildad y dependencia a Dios. Y temblamos ante su palabra, pero no temblamos. No temblamos, es cosa ligera. Es necesario como creyentes que evaluemos cuál es la relación que tenemos con la palabra de Dios, porque como te relacionas con la palabra, te relacionas con Dios. Te lo digo, amado hermano, te lo digo, amada hermana, te lo digo a todo aquel que me está escuchando. Es nuestra vida guiada por ella y nos sometemos a ella como fuente de vida. Pedro le dijo a Jesucristo: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? La palabra de Dios es inspirada por Dios, es aliento de vida de Dios en mí. Da vida a lo que está muerto, porque cuando se predica el Evangelio trae a los muertos a la vida. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¿Estás vivo o estás muerto? Dios nos ayude. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Isaías 66:1. Y 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, me fijaré, posaré mis ojos a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Amados, examinemos nuestra vida a la luz de la palabra. No seamos oídos olvidadizos. No seamos como el que nos miramos en un espejo y nos olvidamos cómo éramos. Somos inconstantes en nuestros caminos y somos ese tipo de creyentes. No hay disciplina espiritual en nuestra vida. No nos comprometemos con el Señor de la palabra. No damos la buena batalla de la fe. Somos creyentes inmaduros, niños fluctuantes de doctrina en doctrina. Cualquier cosa nos derrumba. ¿Dónde está tu fe? ¿No está puesta en la palabra del Señor? ¿O cuál es la palabra del Señor que mora en tu corazón? Pues es nuestra responsabilidad enseñar todo el consejo de Dios. Por eso Dios nos permite a nosotros como pastores ser medios de gracia, regalos de gracia para la congregación. Pero eso no me da derecho ni lugar a decir que soy mejor que tú. Oren por mí, porque necesito de sus oraciones. Necesito someterme a esta palabra. Dice: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Someterme a su palabra en el Espíritu. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la suficiencia de la escritura. No necesitamos más sino la palabra del Señor y creer en esa palabra y vivir de acuerdo a esa palabra y aplicarla a nuestra vida, a todas las necesidades que tenemos. Absolutamente a todas es suficiente. Es Dios mismo. Su palabra es Dios mismo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Miren lo que pasó en los tiempos de Jeremías. Eso fue lo que llevó al pueblo de Israel a la apostasía, a la idolatría, y fueron llevados cautivos 70 años a Babilonia y con gran destrucción. Miren lo que dice Jeremías 6:10. Dice el Señor. Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. No la aman. No la amamos, amado hermano, amada hermana. Sé que el Señor está hablando a tu vida, a mi vida. No sé cómo es tu relación con la palabra, porque esa es tu relación con el Dios de la palabra, con el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Su rostro era como un sol cuando resplandece en su fuerza.
¿Qué nos está diciendo acá? Es lo que dice Malaquías 4.1. Malaquías 4.1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová a los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá su salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ese somos nosotros, y los otros son aquellos que dan la espalda al Señor. ¿En cuál bando tú estás? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, del reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para poder yo hacer la voluntad de Dios, debo conocer su voluntad. ¿Y dónde la conozco? En su palabra. Y debo someterme a esa palabra y vivir de acuerdo a esa palabra. No hay otra manera, amado. No hay otra manera. Consecuencias de la visión. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta es la consecuencia de la visión. Cuando le vi, caí como muerto. Juan cae de rodillas delante del soberano y eterno Dios. Todo su ser y alma y espíritu se conmocionaron, se conmovieron ante la majestad y la gloria de nuestro Señor. Hasta el fin de nuestro camino, no podemos sentir más que reverencia en la presencia de la santidad y la gloria de nuestro Cristo resucitado. Ese mismo Cristo es el mismo Cristo de ahora. El que está viendo Juan es el que tú estás viendo en la Escritura. Es el que estoy predicando y predicándome a mí mismo. Y debo temblar ante su palabra. Y debe conmover mis entrañas y arrepentirme y convertirme. Y ponerme a cuentas con él. Cayó de rodillas como muerto. En Isaías 6:5 vemos que también esta experiencia la vivió Isaías, un gran profeta, pero había pecado en sus labios. En nuestra propia justicia pensamos que no tenemos pecado. El hecho de decir que somos cristianos dice que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso porque todos pecamos. Pero un verdadero hijo de Dios no practica el pecado, no vive en el pecado, sino que se arrepiente, lo aborrece y se aparta de él. Pecamos, claro que sí, porque hay una vieja naturaleza, hay un enemigo adentro que está luchando por robarnos el gozo y la salvación, pero también un hombre espiritual que se fortalece y se anima cada día con la predicación de la palabra a sí mismo. Tú y yo nos hablamos más a nosotros mismos que cualquier otra persona. ¿Cómo te estás hablando a ti? ¿Te estás predicando la palabra? ¿Estás meditando de día y de noche en ella? Mira lo que dice Isaías 65. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios inmundos, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, como muerto. Realmente caemos de rodillas delante del Señor cuando su palabra es predicada y nos confronta. Y es como un martillo destruyendo todos los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y seguimos inmóviles. Amado, amada, arranca de tu corazón todo orgullo y toda soberbia que no te permite ponerte de rodillas delante del Rey. Cada uno de nosotros debería tener esa misma actitud de un corazón humilde que se pone de rodillas delante del Señor, reconociendo su gloria, su nombre y majestad y su santidad reflejada en la gloria de su santidad. Ese es el mismo Señor que vio Juan, es el mismo Señor de hoy, pero desafortunadamente no lo tenemos así. No hay temor de Dios en la iglesia, no hay temor de Dios en los hombres que predicamos la palabra. Dios nos ayude. Que tengamos un temor reverente y que seamos como en Isaías 66, hombres pobres de espíritu y humildes de espíritu, y que temblemos ante su palabra. En Mateo 17:5 dice la palabra del Señor. Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubría, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor.
¿Eso dónde fue? En el monte de la transfiguración, cuando vieron un pequeño destello de la gloria del Señor Jesucristo en su regreso. Ellos se postraron y vivieron de acuerdo a esa confesión de fe, y vivieron humillados y dependiendo totalmente del Señor Jesucristo hasta la muerte, teniendo como más grande tesoro a nuestro Señor Jesucristo y su unión vital con Él. ¿Ese eres tú? ¿Eso soy yo? Ahora la mano le pone sobre él, sobre su siervo. Ahora la mano del poder y de la autoridad descansa ahora en amor y cuidado, fortaleciendo y animando a su siervo fiel que estaba en Patmos. Le pone la mano, esa mano de amor. Lo que él necesitaba, compasión, necesitaba animarlo, a pesar de lo que estaba viviendo, y eso es lo que hace el Señor hoy. Su palabra hace herida, pero también la venda. Su mano hoy te está poniendo, la mano del Señor, Salvador, Rey, justo, juez, te está poniendo la mano para levantarte, para animarte, para exhortarte, para consolarte, a que des la buena batalla de la fe, que demos la buena batalla de la fe todos los días. Por causa del nombre del Señor Jesucristo, allí estaba su siervo y Él lo está consolando. La mano que sostiene el universo y la mano que fue crucificada que sostiene las 7 iglesias, ahora descansa sobre su siervo inclinado para escuchar la palabra de aliento que él necesitaba oír. Eso lo dijo Samuel Pérez Millos. Les leo de nuevo. La mano que sostiene el universo y la mano que fue crucificada que sostiene las 7 iglesias, ahora descansa sobre su siervo inclinado para escuchar las palabras de aliento que necesitaba oír. ¿Qué necesitabas escuchar hoy? ¿Qué es lo que tú necesitabas escuchar hoy? El Señor te está hablando hoy. El Señor nos está hablando hoy. Y está llamando a su iglesia a que mire a Cristo como Rey, como Señor. A que se deleite en esa salvación. Que la cuiden con temor y con temblor. No que la van a perder, sino que la conserven. Que la hagan crecer. Que esos medios de gracia que Dios ha provisto sean mostrados a través de sus vidas. Que nos ocupemos de ella con temor y con temblor. Y mire las palabras que escuchó. No temas, yo soy el primero y el último. Oye, el Señor te dice, no temas. No temas, no importa lo que estés viendo. No importa pandemia, no importa COVID, no importa crisis económica. No temas, yo estoy en control, dice el Señor. Mi vida, tu vida, la iglesia está en mis manos. Eres una de las 7 estrellas, eres una de esas iglesias, eres la iglesia de Cristo. Y está en las manos de Él. Por eso se pasea por en medio de los candeleros, se pasea por la iglesia, Él se pasea en estos momentos por tu casa, por tu vida, a través de su Espíritu Santo. Apocalipsis 1:18, y le dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Aquí el Señor le dice que Él es y será, y le está ratificando de lo que Él es y era. Muestra su soberanía, majestad, eternidad, o sea, Dios mismo. Está diciendo, Dios mismo soy yo. Te estoy animando, te estoy consolando. Te estoy levantando para que anuncies, para que escribas en un libro lo que va a acontecer pronto, para que la iglesia lo lea y se arrepienta y se convierta. Isaías 44:6 dice, Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de Dios no hay Dios. ¿Cuál es el Dios que tú estás adorando? ¿Cuál es el Dios que está gobernando tu vida? ¿El dinero? ¿La fama, el poder? ¿Los éxitos, los logros? Porque si ese es tu Dios, te estás pareciendo al Dios que adoras. Lo dice el Salmo 115:8. Pero también era quien lo había llamado al ministerio y había muerto por él, con una victoria total ante el pecado, la muerte, el mundo y Satanás. El Señor Jesucristo es el Dios vivo que había dado su vida en rescate por todos aquellos que fueron llamados a salvación. No puede haber miedo cuando la presencia del Dios Todopoderoso y de toda salvación está de tu parte. El perfecto amor echa fuera el temor. Amados, no te dejes gobernar por el temor, por el miedo. Teme a Dios y adora su nombre. Teme a Dios y confía en Él. Teme a Dios y exalta su santo nombre y regocíjate en Él.
Filipenses 4 dice, regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre, porque el Señor está cerca. Vamos a 1 de Pedro 1:17. 1 de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo de que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mira lo que dice 1 de Pedro 1:20. 1 de Pedro 1:20. Este cordero, este rey y este señor, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores días, o en los posteriores tiempos, por amor a vosotros. Fue por amor a ti y a mí, por amor a Dios. El Señor voluntariamente aceptó su misión, ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esto termino. 1 de Pedro 1:21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Amado, nuestro Rey, nuestro Señor, tiene su mano tendida hoy, para que vengamos en arrepentimiento y fe, para que nos postremos delante de Él y adoremos su santo nombre. Dios nos ayude y nos fortalezca y nos anime. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por tu bendita palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Te doy gracias, Señor, porque tu nombre ha sido exaltado y tu palabra ha sido predicada. Sé que tu Espíritu Santo nos convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Pero también sé que tu palabra, Señor, nos reconforta, nos anima, nos alienta. Fortalece nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia en ti. Que no haya más temor en nuestro corazón, que no haya más miedo, sino un temor reverente ante tu palabra. Con corazones contritos y humillados venimos delante de ti, darte gracias, Señor, por tu palabra. Que tú nos ayudes y tú nos guíes. Pongo en tus manos las necesidades de tu pueblo, las necesidades de todas las familias que me escuchan y que están viendo tu palabra hoy, que están viendo este sermón hoy, Padre. Ayúdanos. Padre, que pongamos por obra cada palabra hoy predicada y que temblemos ante tu palabra y que digamos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que podamos sentir esa alegría, ese gozo de saber de que tú vienes próximamente y que estamos examinándonos a nosotros mismos, sabiendo de que estamos en la fe. Ayúdanos, Señor Jesús, fortalécenos y anímanos. Todo eso te lo pido y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados y amadas, el Señor nos ayude, nos guarde, nos proteja. Quedamos en sus manos y siempre estamos en sus manos. Y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Nos vemos esta semana en diferentes estudios. Oro por sus familias, oren por nosotros y que el nombre del Señor sea exaltado en sus vidas esta semana. El Señor los bendiga, un fuerte abrazo.